Bienvenidos, soy Mijerima y vamos a desarrollar las actividades de Aprendo en Casa del día 2 de la semana 23 para segundo grado. Hoy vamos a realizar la actividad Investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Estamos listos para iniciar el desarrollo de nuestras actividades. Recuerda que es importante que un familiar te acompañe. En esta actividad indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Luego compartirás un juego con tu familia. Leemos nuestras metas. Vas a proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra. Registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. También comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de acuerdo a su tamaño. Y por último vas a comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que la producen, cómo sucede y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. Con ayuda de un familiar, lee y observa la siguiente situación. Karina tiene 6 años. Como cada noche, se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó de frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama, ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra». Ahora responde de forma oral. ¿Qué asustó a Karina? ¿Quién era el dinosaurio gigante? ¿Qué produjo la sombra? ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Las sombras pueden variar su tamaño? Ahora escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno o en tu hoja de registro. Pide ayuda a un familiar si lo necesitas. Las preguntas son: ¿cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Vas a seleccionar la idea que crees que te va a ayudar a responder la primera pregunta. Y luego, piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías hacer. Para saber cómo se produce una sombra, te proponemos indagar a través del siguiente plan de acción. Pide ayuda a un familiar para desarrollar el plan en tu cuaderno o en tus hojas de registro. ¿Qué vamos a utilizar? Lápiz y linterna, cuaderno u hoja de reuso, objetos de diferentes materiales y cartulina. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Primero vas a observar las características del material con que están hechos los objetos. Luego observarás si los objetos que dejan pasar la luz o los que no producen sombra. Tercero, vas a registrar los objetos que producen sombra y los que no la producen. Luego vas a comparar las sombras de objetos diferentes. Luego vas a producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. Luego vas a producir sombras de diferentes tamaños. Y por último, organizarás los datos y la información con dibujos y tablas para que puedas responder las preguntas iniciales.
Vamos a empezar a desarrollar el plan de acción. Pide a un familiar que te ayude a hacerlas. Busca un espacio con poca iluminación para realizar las observaciones. Consigue los siguientes objetos y observa sus características. ¿Cuál crees que producirá sombra? Un vaso de vidrio o plástico transparente, cartulina rectangular, pelota de plástico y una lata. Vamos a comprobar nuestro plan de acción. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. Segundo, coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. Vas a repetir lo mismo con cada objeto. No olvides observar muy bien y registrar todas tus observaciones. Luego vas a registrar lo que has observado en el siguiente cuadro. Este cuadro lo puedes realizar en tu cuaderno o en tus hojas de registro. ¿De qué material está hecho? Vamos a hacer un ejemplo con el vaso. Puede ser de vidrio o de plástico. ¿El vaso deja pasar la luz? Sí. ¿Qué se forma en la pared? Dibuja. Vas a hacer lo mismo con la cartulina, la pelota y la lata. Ahora revisa y compara los datos de la tabla y responde las preguntas en tu cuaderno. No olvides escribir las respuestas. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles opacos? ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? ¿Las sombras de la pelota y la lata son iguales? ¿Por qué? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? No olvides anotar todas tus respuestas. Ahora llegó el momento de producir tu sombra. De acuerdo con la experiencia anterior, ¿qué necesitas para producir tu propia sombra? Primero, vas a pegar el papelógrafo sobre una pared. Pide a un familiar que sostenga la linterna o también puedes colocarla en una mesa sobre algunas cajas o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde ubicarías con relación a la luz la linterna? Correcto. Párate de espalda a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. También puedes disfrazar a tu sombra. Colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra, si se mantiene igual o cambia. Puedes invitar también a un familiar a que produzca su propia sombra. Luego de esta experimentación, dialoga con tu familiar. Que tu familiar te realice esas preguntas y tú vas respondiendo. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz? ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? Ahora te invitamos a realizar las actividades de la ficha que se llama Luz y Sombra. Sigue indagando acerca de sus características y responde la segunda pregunta. ¿De qué depende el tamaño de la sombra? Para esta actividad vamos a necesitar una linterna o también puede ser la linterna del celular, cuaderno u hojas de registro, palitos de anticucho y la silueta de un animal. ¿De qué depende el tamaño de la sombra? Con la ayuda de tu familiar vas a realizar los siguientes pasos. Primero, dibuja en la cartulina la figura que desees. Recórtala y pégala a un palo con cinta adhesiva. Segundo, coloca la figura entre la linterna y la pared, como hiciste con los objetos de la actividad anterior. Acerca la figura a la linterna y observa qué sucede en la pared.
Y por último, prueba a alejar la figura de la linterna y observa qué pasa. De acuerdo a lo que has observado, cuando la silueta está más cerca de la linterna, ¿la sombra que se produce es más grande o más pequeña? ¿Por qué crees que pasa esto? No olvides que eso tienes que responderlo de forma oral. ¿Y qué pasa cuando la silueta está más lejos de la linterna? ¿La sombra que se produce es más grande o más pequeña? Recuerda, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubique de la fuente de luz. En este caso, nuestra fuente de luz era la linterna. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. Ahora conozcamos sobre los efectos de la luz. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara o una linterna. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejen pasar la luz o no. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dice que es transparente. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio y algunos plásticos suelen tener esta característica. Cuando un objeto impide o se interpone el paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, como cajas, de metal, como las latas, o de madera, como algunos juguetes, tienen esta característica. La sombra entonces no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural como el sol o el fuego, o una fuente artificial como una linterna o una lámpara, pueden producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa, o salir en un día soleado y observar cómo es tu sombra. Cuando el sol brilla, te ilumina a ti y a todo lo que está a tu alrededor, menos al espacio que ocupa tu cuerpo. Esta parte permanece a oscuras y adquiere tu misma forma. A eso es lo que le llamamos sombra. Luego de realizar las actividades de la ficha, realiza o responde lo siguiente en tu cuaderno. Señala cuál de estos objetos puede producir sombra e indica por qué. Escribe en tu cuaderno o en tu hoja de registro 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres en tu casa. ¿A qué objetos corresponden las sombras? Menciónalo. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Es tiempo de responder a estas preguntas. Vamos a completar en nuestro cuaderno o en la hoja de registro un esquema similar al que te presentamos. Este esquema nos va a ayudar a responder las preguntas. Se produce la sombra cuando hay una fuente de luz como el sol, el fuego o una luz artificial. La sombra se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. La sombra puede cambiar de tamaño cuando está cerca o lejos de la fuente de luz. Los objetos que producen sombra son objetos transparentes porque, ahí menciona el porqué y menciona ejemplos, al igual que los objetos opacos. Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de alfajores, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Se puede producir una sombra sin luz?
¿Por qué? Ahora vas a realizar un teatro de títeres. Ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra, cómo sucede esto y cómo el tamaño de una sombra puede variar, haz un teatro de títeres de sombra. Para esto vas a utilizar siluetas y lo harás con la ayuda de tus familiares. Juntos elaboren las siluetas de animales o personajes y busquen una habitación oscura o con poca luz. Con la ayuda de una linterna o una lámpara, alumbren hacia la pared. Coloquen las siluetas frente a la luz para producir las sombras. Prueben acercar o alejar sus manos de la linterna o fuente de luz que utilizan y observen lo que sucede. Explica a tus familiares cómo se producen las sombras. Anímense a crear un cuento breve y disfruten en familia. Tomen fotos o graben su teatro de sombras y compártanlo por el medio que les sea posible con sus familiares, amigas, amigos, profesor o profesora. Puedes compartir el teatro de sombras en tu presentación final de esta semana. No olvides revisar lo que has aprendido. Evalúa, recuerda las 5 metas que teníamos en el día. Coloca si necesitas apoyo, lo estás intentando o lo lograste. Y así habremos terminado la actividad del día de hoy. Recuerda que nuestra salud es primero. Soy Mijerime y si te gustó el video no te olvides de darle like, comentar y compartir. Suscríbete, sigue en nuestras redes sociales y en el enlace descarga la ficha del día en formato PDF.